Bien, muy buenas noches a todos. Bienvenidos al primer conversatorio de la carrera de Tecnología Médica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Mi nombre es Claudio Set, soy tecnólogo médico y profesor de esta universidad. El año antes pasado, ya que estamos con estas sesiones de conversatorio, el año pasado tuvimos varias sesiones de conversatorio en el área de la salud, donde hablamos también de este tema asociado a retinopatía diabética, que vamos también a partir particularmente este año nuevamente con estas sesiones de conversatorio. Esperamos tener por lo menos una vez al mes con invitados a tratar temas de interés en temas de salud pública, no solamente asociados a la oftalmología, también nosotros tenemos la especialidad de laboratorio clínico, así que también se van a ir alternando los conversatorios con esta otra especialidad. Eh, Ahora tenemos el agrado de tratar un tema que es bastante contingente, asociado a que en el último tiempo han aparecido algunas publicaciones, ¿verdad? Y al rendimiento que tiene que ver la inteligencia artificial en el tamizaje y el análisis de fotografías de fondo de ojo para la detección de retinopatía diabética, ¿ya? Es por eso que hemos llamado a esta sesión Estrategia y cobertura del tamizaje de retinopatía diabética en Chile, una mirada desde la evidencia científica. ¿Por qué una mirada desde la evidencia científica? Porque tenemos una publicación recientemente que apareció en la Revista Médica de Chile, cuya primera autora es la doctora Carolina Ibáñez, que la tenemos acá participando, contándonos sobre esta investigación. La investigación se llamó Exactitud de tamizaje de retinopatía diabética, inteligencia artificial versus los tecnólogos médicos oftalmólogos entrenados. Y otro trabajo por el tecnólogo médico Rolando Silva, que también aceptada por la Revista Médica de Chile, lo más probable es que en la próxima edición ya sea publicada, que se llama Retinopatía diabética en Chile, un reporte cuantitativo de la proporción de diabéticos con fondo de ojo anual. Muchachos, muchísimas gracias por estar aquí, por aceptar este llamado para poder conversar sobre estos temas, podamos discutir acerca de sus investigaciones, ¿verdad? Y de alguna manera podamos generar algún tipo de conversación a partir de estos dos temas que se tocan en un tema muy, muy relevante y que tal vez podamos hacer un análisis más detallado respecto de cómo se está comportando el tamizaje de fondo de ojo en Chile, ¿verdad? En términos de cobertura y al mismo tiempo cuáles son las estrategias y cómo ha sido el rendimiento de esta estrategia que ha implementado el sistema de salud pública a nivel del Ministerio de Salud. Muchísimas gracias. Comenzamos con la doctora Carolina Ibáñez, residente de oftalmología. Veo que tienes un magíster y un PhD que no sabía. Si nos puedes comentar un poquito sobre eso, por favor. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación, Claudio. Como dice ahí, yo tengo mi background, de dónde vengo. Yo después de estudiar medicina siempre me interesó la salud pública y trabajaba en tamizaje de cáncer cervicuterino durante mi internado y mi primer año fuera de la universidad. Y siempre me interesaba el tema de screening. Y después me fui a vivir a Inglaterra, donde hice un magíster en epidemiología y después el doctorado también en epidemiología y estadística. Y el tema, la tesis doctoral fue en el screening de retinopatía diabética en Inglaterra. Ellos ya como que están mucho más avanzados que nosotros, entonces específicamente ellos querían ver lo que pasaba en el grupo más joven, menor de 30 años. Cuál era como la carga de enfermedad que tenían, cuánto valía la pena hacer el screening, porque allá se aplica el mismo screening para la gente más joven. Entonces querían ver si valía la pena, si necesitaban hacer algún cambio, pensando en que los niños tienen como, primero tienen más tipo 1, hay todo un tema del control con los pediatras que es distinto en los adultos, entonces a ellos les interesaba ver ese pequeño grupo de la población. Así que mi tesis fue en el screening de ese grupo, pero también tuve que conocer bien cómo funcionaba en el macro, porque como son parte del screening general, me tocó conversar con varios de los jefes de los distintos programas que existen en Inglaterra. Es un programa nacional, pero ellos tienen como pequeñas regiones donde se organizan localmente según las características. Todos siguen la misma más o menos reglas y algoritmos, pero hay diferentes maneras de entregar el screening a la población.
y obviamente súper buena experiencia de conocer cómo funciona ya, cuánto tiempo gastan en organizarlo y coordinarlo, ver su calidad. Fue una muy buena experiencia y de aprender cómo se implementan los programas, que no solamente uno necesita buenas como exámenes de tamizaje, sino que hay todo una estructura que tiene que soportar este tamizaje, este examen, y también, por supuesto, que hay una conversación no solo del oftalmólogo, que es como la punta del tratamiento ya cuando estamos en las últimas de esta enfermedad, sino que se requiere un trabajo multidisciplinario que parta desde la atención primaria. Eso ya está mucho más claro que acá, pero llegando acá me di cuenta que necesitaba hacer, no solamente que me interesaba la salud pública, sino que tenía que hablar el mismo idioma que los oftalmólogos. Así que decidí hacer la residencia, un poco vieja ya, pero así que estoy en mi segundo año de residencia de oftalmología. Siempre pensando en querer dedicarme a la salud pública dentro de esto. Así que feliz de estar acá conversando de este tema, que me apasiona mucho el tema de prevención en salud. Así que les cuento de este estudio, que lo hicimos durante mi primer año de residencia. Como tú decías, una comparación de dos estrategias de tamizaje que existían en ese tiempo disponibles. Uno era lo que tú hablabas del DART, que es este sistema de inteligencia artificial fabricado acá en Chile, y lo que se usa en el Hospital Sotero del Río, que es basado en tecnólogos médicos muy parecido a lo que ocurre en Inglaterra. Así que les cuento un poco de cómo fue este estudio. Bueno, como saben, esto yo creo que todos los que estamos acá sabemos que la retinopatía diabética es la primera causa de discapacidad visual en gente en edad laboral. En Latinoamérica y en Chile es una causa relativa muy importante de discapacidad visual. ¿Y qué se puede hacer o qué influye en la prevalencia? Es, bueno, uno, la población se va envejeciendo y eso hace que va a aumentar. El hábito poco saludable que tenemos como país se ve en la encuesta nacional de salud, el porcentaje de diabetes que se asocia a un nivel socioeconómico más bajo también va en aumento. ¿Y qué cosas podemos hacer para que esto no sea una gran carga de enfermedad? Por un lado tenemos el tamizaje, el descubrir la enfermedad en etapas tratables, y también, bueno, la terapia con los anti-VIH. Entonces, acá, bueno, el otro estudio que presenta Rolando es más sobre cobertura, pero que yo encontré como lo que había, primero, no hay registro nacional sobre cobertura, y eso es un gran problema para cualquier epidemiólogo, de no tener datos, de cómo partir, en qué estamos. Y solo hay como reportes locales, que lo que sabíamos era que había harta variabilidad, pero en general eran siempre menores al 40%. Y eso para un programa de tamizaje es bastante bajo. Idealmente se dice que un programa debería tener sobre un 80% para lograr su objetivo de prevenir y que valga la pena hacer costo efectivo toda la inversión para prevenir los casos de ceguera. De hecho, en Inglaterra alcanza hasta el 83%. Entonces, ¿qué soluciones se han propuesto? Bueno, en Chile están las GUAPO, en que la idea era que los pacientes, por lo menos con diabetes tipo 2, se realizaran exámenes de fondo de ojo todos los años. Y acá la fotografía la tomaban un tecnólogo médico y la clasificación se hacía por telemedicina. Eso es muy variable lo que pasa en Chile. Bueno, ustedes conocen mejor que yo la variabilidad que existe y cómo va solucionando cada municipio o cada servicio de salud en esta como clasificación de la fotografía. Y la idea de que los positivos fueran a la confirmación diagnóstica por el oftalmólogo presencial. Ese era como el flujograma que teníamos. ¿Y qué estudios tenemos que nos cuenten de esto? Bueno, había uno en Concepción que hablaba de 5 guapos y los resultados fueron que el 92% de las fotos eran evaluables y un 15% tenía algún grado de retinopatía diabética. Y tenemos otro estudio que fue un poquito después, acá en Santiago, que decía que parecido, que un 98% de las fotos eran evaluables y que más o menos un 23% tenía algún grado de retinopatía diabética. Estos estudios veían como la prevalencia de la enfermedad, pero nunca se había estudiado como el rendimiento, o sea,
certero eran estos exámenes para detectar o descartar la retinopatía diabética. Y después, en el Sótero, viendo que esta forma de tamizaje, esta estrategia, dependía mucho de los oftalmólogos, que es un recurso que es bastante escaso, lo que se hizo fue entrenar a tecnólogos médicos que además de tomar la fotografía, evaluaban esta foto y los positivos pasaban a la confirmación diagnóstica por el oftalmólogo presencialmente. O sea, se salta este paso de telemedicina o como lo solucionan en otras partes, que puede ser presencialmente con oftalmólogo. Y de acá hay un estudio publicado en el 2017 también en la revista Médica de Chile que muestra bien parecido a lo que veíamos de la otra estrategia, que un 93% de fotos eran evaluables y que más o menos un cuarto de la gente en el Sótero del Río tenía algún tipo de retinopatía diabética. Pero, al igual que los otros estudios, tampoco evaluaba la precisión de esta estrategia. Y, posteriormente, apareció esta otra propuesta, que era de la que deben conocer, el DART, que significa Diagnóstico Automatizado de Retinografías Telemáticas, que es la misma idea, basado en las WAPO, pero en vez de que, como en el Sótero, que la fotografía la evalúa en el tiempo inmediato el tecnólogo médico, hay una primera evaluación que se hace en una plataforma en la cual el tecnólogo sube la fotografía a través del Deep Learning, y si está normal, que eso lo definen como si no tiene retinopatía o tiene solo leve, solamente microaneurisma, o si es anormal, va a una segunda evaluación por telemedicina por oftalmólogo, y después la confirmación diagnóstica por oftalmólogo presencial. De DART, en el momento en que nosotros empezamos este estudio, no había muchas publicaciones respecto a su rendimiento, y la verdad es que también teníamos ganas de compararlo con lo que se estaba haciendo hace harto tiempo en el Sótero del Río para ver si mejoraba o no la estrategia actual. Y acá hay algunos de los resultados que hemos encontrado que no son propiamente estudios como publicados respecto al DART, en que veíamos este piloto en Recoleta, que no está publicado acá, que mostraba más o menos que la sensibilidad era de un 95% y la especificidad de un 76%, pero no quedaba claro bien los puntos de corte, que igual son bien importantes al momento de evaluar el rendimiento de algo. O sea, no sabíamos a qué le estábamos llamando casos positivos de retinopatía diabética, ni tampoco el punto de corte para decir que el examen había sido positivo. Entonces nuestra pregunta de investigación con toda esta información era, bueno, ¿cuál es el rendimiento de DART y de los tecnólogos médicos del programa de tamizaje del Hospital Sótero del Río comparados con un examen de referencia? Y nosotros ahí definimos, que puede ser discutible, que iba a ser el fondo de ojo realizado por oftalmólogos que trabajan en el Hospital Sótero del Río en la lámpara de hendidura. Entonces, este fue un estudio observacional, no experimental, de corte transversal, en el cual todos los pacientes derivados al hospital para la toma de fotografía de retina para tamizaje, en una fecha determinada de 2 meses durante el año 2019, eran ingresados a este estudio si aceptaban participar. Entonces, ¿quiénes son derivados al Hospital Sótero del Río? Tenemos una primera parte, que es un screening primario, que son los participantes provenientes de las comunas sin WAP, que son al menos 2, que es La Granja y San José de Maipo. Entonces ahí en el Sótero no funciona como un hospital terciario, sino que funciona más bien como una WAP, donde se toma una foto primaria. Y también funciona como un screening secundario. Hay algunos participantes que los tecnólogos en las WAPas encuentran que hay algo raro en la fotografía y los mandan a tomarse como una segunda fotografía con los tecnólogos médicos entrenados del Sótero. Tenemos estos 2 tipos de pacientes. Y bueno, el flujograma, el consentimiento informado, la encuesta sociodemográfica y clínica para caracterizar un poco cómo eran estos pacientes, sobre todo información de su diabetes, gotas de midriasis, la toma de fotografías por el tecnólogo médico y la evaluación de las fotografías, al igual como se hace siempre en el Sótero. Eso era en una sala, y después en la sala 2, independiente, sin el conocimiento de lo que había pensado el tecnólogo médico con la fotografía, estaba el oftalmólogo en la lámpara de hendidura. Y en las tardes se tomaban las fotos que había tomado el tecnólogo médico y se subían a la plataforma DART.
en paralelo. Entonces teníamos, perdón, los dos exámenes de tamizaje independientes y ciegos uno al otro, y la evaluación como gol estándar también ciega a ambas evaluaciones, que es como importante dentro de lo que cuando uno hace una evaluación de algún test diagnóstico o de screening. Entonces, ¿cómo se tomaron las fotografías? Hay un protocolo que sugiere DART y nuestra idea era cómo hacerlo lo más parecido o siguiendo como las características de las fotografías que DART propone o que DART exige. Entonces, que era una foto temporal y una foto nasal. Y también DART permite que haya fotografías adicionales si el tecnólogo médico encuentra que necesita más fotos para tomar para hacer un diagnóstico o por tener una sospecha que requiera más fotos. Y en el Sotero del Río hay una cámara que es una digital Polaroid 45, que es la Canon CR2. Y bueno, la clasificación, hicimos unas fichas para tratar de hacer lo más estandarizado posible la clasificación tanto de los oftalmólogos como de los tecnólogos. Ellos igual están entrenados antes de este estudio, pero igual quisimos dejarlo como impreso. Y ocupamos la clasificación que propone la Academia Americana de Oftalmología, que divide así en retinopatía no proliferativa leve, moderada, severa, y retinopatía diabética proliferativa. Y también si había uno de macular. Y también, por supuesto, como lo hace, si había sospechas de algunas otras patologías, como catarata, glaucoma o algún vicio de refracción. ¿Y qué pasaba? ¿Cómo era el examen de referencia? Eran oftalmólogos del Hospital Sotero del Río. No todos de ellos eran retinólogos, sino que eran oftalmólogos generales que trabajaban en el hospital. Y el examen era con las pupilas dilatadas, y la idea era hacer como una visualización de los 4 cuadrantes. Y como les explicaba antes, era ciego a las clasificaciones y a la respuesta de DART. ¿Y qué pasó en el estudio? En este estudio, si hay preguntas, por favor, me interrumpen nomás. Acá tenemos que la primera parte de la encuesta, 510 personas ingresaron, y la toma de fotografías se hizo de 496 personas. Acá hay pacientes que por la espera del hospital, entre que se ponen las gotas y los llaman de nuevo, se van porque son diabéticos, tienen hambre, a veces no pueden esperar, y bueno, me imagino que también debe pasar en otras partes. Y posteriormente, estos pacientes se iban de nuevo a la sala de espera y volvían a la evaluación por oftalmólogo. Y aquí vemos que un 25%, que es una de las limitaciones del estudio que podemos discutir después, no estaba cuando el oftalmólogo lo llamaba por este mismo el tiempo de espera que había entre una sala y otra. Y bueno, el ingreso de la fotografía a la plataforma DART fueron casi todos los pacientes, se perdieron un par de fotos entre medio que no se guardaron, pero la baja estuvo aquí en el examen de confirmación diagnóstica. ¿Qué vemos de cómo esta población? La verdad es muy parecida a otras poblaciones de personas diabéticas, 60% mujeres, y eso está dado porque ellas hacen más, en general se tamizan más que los hombres, como por cuidado, tienen más cuidado de su salud. La edad esperable, tenemos la mayoría de la gente, adultos mayores. Y solo quería llamar la atención sobre que el 30% de los pacientes no sabe su tipo de diabetes. O sea, una de las cosas como esenciales de todos los estudios es como si el paciente es tipo 1, si es tipo 2, que el control glicémico. Bueno, en esta población un tercio no sabía ni siquiera qué tipo de diabetes tenía. Entonces, es un tema que podemos hablar en otra reunión, pero importantemente no conocían ni tampoco su nivel glicémico. Y en promedio la duración era de 6 años de la diabetes. Acá vemos un gráfico de tortas que nos muestra como la distribución de la retinopatía en esta población, que es bastante similar a lo de cómo se distribuye en otras poblaciones, y vemos que la gran mayoría, 3/4, no tiene retinopatía diabética, y el resto se distribuye entre leve y proliferativa tratada, que es alrededor de un 5%, que era lo que nosotros esperábamos. Y acá vemos qué pasó con los exámenes de tamizaje. El DART dijo que la mitad era negativo, lo que está en verde, y que la otra mitad estaba pendiente, o sea que había una sospecha de que hubiera una retinopatía al menos moderada, o que la fotografía no fuera lo suficientemente buena, o sea, evaluable.
para hacer el diagnóstico. Entonces todo este 50% debía ser evaluado por un oftalmólogo, ya sea por telemedicina o presencial. Y el tecnólogo médico, en cambio, dijo que un 83% no le parecía que tuviera retinopatía diabética moderada o más grave, o sea, el negativo significa o que no había nada o que solo había microneurisma, y un 17%, como les decía, tenía algo al fondo de ojo que requería más una confirmación diagnóstica por el oftalmólogo. O sea, aquí ya vemos la primera gran diferencia en cuanto a la positividad de ambos exámenes y cuánto sería la carga de confirmación diagnóstico que requieren ambas estrategias. Y acá les quería mostrar el rendimiento para el punto de corte de retinopatía diabética no proliferativa severa o más grave. ¿Esto qué quiere decir? Que como programa nosotros lo que nos interesa detectar es la gente que tiene retinopatía diabética no proliferativa severa o proliferativa. ¿Y por qué uno pone, es una decisión que uno puede discutir, pero por qué nosotros elegimos este punto de corte y es el que se hace en la mayoría de los estudios? Es porque a este nivel uno tiene algo que ofrecer de tratamiento a los pacientes, o por lo menos se discute un tratamiento. La moderada y la leve, en general, aparte de recomendar un mejor control glicémico, lo que se hace es hacer un seguimiento más estricto. Pero alguna intervención así oftalmológica se hace cuando el paciente tiene retinopatía severa o proliferativa. Entonces, por eso usamos este punto de corte. Y según este punto de corte... Carolina. Dime. ¿Y DART hace la clasificación entre los tipos de retinopatía diabética no proliferativa? No, DART solamente dice, o sea, en lo que entrega al usuario. Se supone que sí ellos sí son capaces de dar como la distribución por la distinta etapa, pero lo que le entrega al usuario, lo que te llega cuando tú subes una fotografía es un sí o no, un pendiente requiere mayor evaluación o un negativo. Y ese punto de corte ellos lo hacen, como decía antes, normal, leve, lo dejan como negativo, que no requiere mayor evaluación en ese momento, y todo el resto que incluye los no evaluables quedan en esta categoría de pendientes, que puede ser tanto no evaluables porque la foto no es de calidad, o puede tener la gama completa desde moderada hasta proliferativa. Pero como te digo, se supone que sí ellos tienen la capacidad de ocupar distintos puntos de corte y poder como, dependiendo de los requisitos o la misma decisión que hablábamos ahora de dónde poner el punto de corte, se supone que uno podría discutir con la gente que está detrás del algoritmo dónde poner el punto de corte. En este caso era entre leve y moderada y no te entrega directamente a ti la información. Entonces acá lo que podemos ver es que con ese punto de corte, de los 34 que eran nuestros casos positivos, los detectó todos. O sea, sensibilidad 100%, ¿ya? Pero, ¿dónde está la parte más difícil o más que habría que mejorar de DART? Es en la parte de la especificidad. O sea, de los que no están enfermos, cuán bueno es para detectar a los que no están enfermos. Y ahí la especificidad es de un 55%. Y esto de verdad es esperable cuando uno ve el gráfico anterior donde veíamos que la mitad de los pacientes son pendientes. Porque si te dice que si llega un paciente y la mitad queda como pendiente, es probable, como sabemos que la prevalencia de la retinopatía diabética no es tan alta, que la mayoría de esos pacientes la verdad sean falsos positivos. O sea que el screening dijo sí, el DART dijo sí, puede haber algo y en verdad no había. Entonces eso significa una especificidad baja. Y al mismo punto de corte, el tecnólogo médico detectaba casi todo, una sensibilidad del 97% y una especificidad mucho más alta. O sea, cuando el tecnólogo es capaz de decir, este paciente no tiene y es realmente así. Entonces, lo otro que quería mostrarles es que el paciente, ese único paciente que, entre comillas, se perdió por el tecnólogo médico, sería un falso negativo, era un paciente que estaba panfotocoagulado, ¿ya? Y tenía en ese momento solamente características de una retinopatía diabética moderada. O sea, no se perdió una proliferativa en ese momento, pero igual se perdió un paciente. Si vemos el intervalo de confianza, igual se topan y la sensibilidad no es
mayormente una diferencia, aunque igual muchos podrían decir hay un paciente que se perdió, pero sí en la especificidad es claramente superior el tecnólogo médico entrenado. Y siguiendo también con tu pregunta, nosotros con la información del tecnólogo, porque el tecnólogo sí nos daba la clasificación completa, podíamos probar otro punto de corte, y lo probamos, dijimos ya, veamos si nos ponemos un poco más flexibles, seamos más sensibles con el punto de corte del tecnólogo médico, y digamos que vamos a considerar positivo a todo lo que él encuentre algo, y aunque sea una microneurisma. Y ahí sí los capta todo. O sea, los capta todo, y por supuesto, como fuimos más flexibles y ahora aceptamos más pacientes o más fotos que fueran positivas, baja la especificidad a un 74%, pero aún así sigue siendo mejor que la especificidad de DART. O sea, sigue siendo más efectivo, o desde el punto de vista de costo-efectividad, aquí después tengo un gráfico, o sea, como un flujograma. El tecnólogo médico es capaz de detectar lo mismo que DART, por lo menos en el Sotero del Río, y es capaz de decir que hay gente sana con mucho mayor porcentaje. Y eso quiere decir que la sobrecarga del segundo paso, que sería la confirmación diagnóstica, es menor en el caso del tecnólogo médico. Entonces, por ejemplo, acá tengo de 1000 personas, una la pasará por DART, casi 500 requieren una segunda evaluación por oftalmólogo, y de esas 92 van a tener algo, y vamos a tener entre 406 derivaciones innecesarias a este nivel secundario. Si en el tecnólogo médico ocupamos el punto de corte un poco más estricto de solo moderado, vamos a tener solo 165 derivaciones al oftalmólogo, o una segunda evaluación, de las cuales 90 vamos a descubrir que tienen algo y nos vamos a perder 2, y van a haber 75 derivaciones innecesarias, o sea, un poquito menor. Y acá, en cambio, cuando dijimos ya vamos a mandar todo lo que el tecnólogo médico detecte como alguna anomalía, incluso las microneurismas, vamos a tener más derivaciones, 325, que son igual menos que las 500 de DART, y acá vamos a captar todas, y van a haber 233 derivaciones innecesarias, que siguen siendo menos que las derivaciones en el caso de DART. Entonces, ¿cuáles fueron nuestras conclusiones? Bueno, ambas estrategias, tanto DART como la basada en tecnólogos médicos, tienen una alta sensibilidad para identificar lo que queremos identificar en este caso, que eran las severas o más graves. Sin embargo, la especificidad del tecnólogo es superior que DART. El otro punto importante que respecto a DART, una cosa positiva es que requiere bajo entrenamiento de personal no médico, porque solo tomar la fotografía no requiere una evaluación. Y si no hay nada más que en el oftalmólogo en el hospital, disminuiría en un 50% la carga del oftalmólogo. Sin embargo, igual requiere que la mitad de los pacientes la vea un oftalmólogo. Entonces, por un lado sí disminuye, si no tenemos nada es mejor que nada, porque disminuye un 50% la carga, pero aún así la mitad de los pacientes diabéticos en Chile, que son muchos, necesitarían que un oftalmólogo lo evaluara una vez al año. Y eso sí, en el momento que nosotros hicimos el estudio, no estaba tan claro esto de qué significaba el pendiente, porque en un momento lo que habíamos entendido nosotros, que esa resolución del pendiente era algo que hacía el DART como de manera interna, como dentro de la misma solución de Hospital Digital, ellos daban la respuesta de un oftalmólogo por telemedicina. Pero después, cuando no llegaban los resultados, nos dimos cuenta que eso se gestiona por cada servicio de salud, tiene que gestionar su propia resolución de estos pendientes, de manera como local. Que igual agrega un paso extra dentro de esta estrategia. Y bueno, su alta tasa de positividad, como discutimos, y su correspondiente baja especificidad probablemente puede ser lograda por tecnólogos médicos con poco entrenamiento, que el que tiene en el Hospital Sotero del Río. ¿Qué quiere decir eso? Quedarte en el estudio, al decir la mitad de los pacientes decir que tenían algo, eso es como una fineza de resultado que es bastante gruesa, entre comillas. O sea, no es difícil entrenar a alguien, sea tecnólogo médico o sea otro personal de salud, en que pueda hacer la misma diferenciación, positivo o negativo, si uno se pone como bastante sensible. O sea, cualquier cosa, si uno dice positiva,
la verdad es que podría ser lograda por tecnólogos médicos que no tengan como el entrenamiento que tienen en el Sotero del Río, que una de las ventajas que se le discute es que son tecnólogos que han sido como altamente entrenados para su rol, ¿ya? Pero nuestra discusión es decir, sí, está bien, estos tecnólogos del hospital han tenido años y mucho entrenamiento en este tema, pero lo que nos ofrece DART es bastante menos de lo que nos ofrece ellos, y probablemente lo que ofrece DART podría ser también replicado por tecnólogos médicos con menos capacitación que los que tienen DART en este momento. Y por otra parte, la estrategia que, que se tiene en el Hospital Sotero del Río no requiere los oftalmólogos como tamizadores, porque hace todo ese rol el tecnólogo médico, y deriva a un 15% de los pacientes, que es bastante menos que el 50%. Entrega resultados inmediatos, que para los pacientes es muy bueno, sobre todo porque son pacientes que muchas veces tienen difícil acceso a la salud, los lleva a los familiares, entonces tener un resultado al tiro después de la fotografía es una ventaja en un tamizaje para mantenerlo como con alta adherencia a lo que viene después si uno encuentra algo positivo. Y eso sí requiere entrenamiento del tecnólogo médico, hay que reconocerlo, y también control de calidad, de que, como cualquier sistema, de que la persona que esté evaluando la fotografía pueda entregar resultados que están acorde y que son precisos. Entonces, como conclusiones, ambas estrategias tienen alta sensibilidad, que es lo que uno busca en un tamizaje, que algo sea muy sensible para que no se nos vaya a pasar nada, y después vemos qué hacemos con la confirmación diagnóstica, cómo vamos separando mejor esta población. Recordar, eso sí, que el examen de tamizaje, o sea, la discusión que tenemos aquí de DART versus los tecnólogos médicos, es solo una parte de un programa. Hay que abrir un poco la mirada también, ver qué pasa antes de que el paciente llegue, desde que se diagnostica la diabetes, y cómo podemos hacer que este examen de tamizaje esté inserto en su cuidado habitual, y no solamente que sea como una ida a sacarse la foto y que esa foto después nadie la vea, que no sea usada para la parte, por ejemplo, de educación del paciente. Y cuáles son las implicancias precisas de este estudio, que DART, por lo menos en el Sotero del Río, en el sistema actual, no sería un aporte, que el sistema que se está usando en el hospital es adecuado, pero reconocemos que también puede ser difícil de replicar en otros lugares si no existen los tecnólogos que estén entrenados en hacer esta evaluación de la fotografía. Y como alternativa, uno podría pensar que podría estar DART en una primera instancia para hacer como una gran limpieza que entren todos los pacientes, y después quizás un segundo centro de evaluación donde este 50% de personas que quizás tienen retinopatía diabética sean evaluados, por ejemplo, por tecnólogos médicos entrenados, y así ir cada vez achicando un poco el flujo de pacientes para que sean los menos los que tengan que llegar a una evaluación por oftalmólogo y finalmente ser tratados con láser o con inyecciones. El signo de pregunta es por qué una alternativa que podríamos discutir ahora. Eso, y por supuesto, como cualquier tamizaje o programa de salud, es importante no solo evaluarlos antes de implementarlos, sino durante el proceso, ver el rendimiento, la calidad, y también discutir acerca de las metas que creemos que son las importantes, por ejemplo, ya sea cobertura, por ejemplo, o porcentaje de diabéticos que terminan con discapacidad visual. Ponernos metas que sean objetivables y así empezar a evaluar también no solamente el examen, como si es sensible o no, sino también cómo está siendo implementado en las distintas partes del país. Eso. Bueno, agradecimientos como siempre a todo el equipo del hospital, del CDT, a los tecnólogos, a los TENS y a los oftalmólogos que participaron muy amablemente en este estudio, y también al equipo de investigación que son nuestros colegas, algunos colegas oftalmólogos. Eso, unas referencias. No sé si tienen alguna pregunta o si las dejamos para el final. Me dijeron 20 minutos, creo que me pasé un poco, perdón. No hay problema, Carolina. Muchas felicitaciones, fantástica presentación.
Es increíble cuánto más se puede entender de un trabajo, una investigación, cuando le expone su autor, más allá de lo que uno lee en el paper, porque habían cosas que, eh, y cosas que uno siempre, hasta uno está limitado por el número de caracteres cuando escribe un artículo, ¿verdad? Entonces uno no puede poner todo o hacer la correcta interpretación de los datos que se han obtenido. Y creo que aquí tú nos has ilustrado bastante bien respecto de cuál fue el propósito de realización de tu investigación, ¿verdad? Y cuáles fueron los resultados y cómo impactan el sistema, particularmente usted en el Hospital Sotero del Río. Pero si uno lo extrapola a la realidad nacional, claramente esto tiene un impacto enorme. Yo comparto contigo este tema de que es súper difícil, ahora sabiendo que tú eres epidemióloga, eh, es triste cuando desde el pregrado estamos haciendo clases y empezamos a enseñar algunas patologías, hablamos de diabetes, retinopatía diabética, degeneración macular, eh, retinopatía hipertensiva, etcétera, y no somos capaces de poder decir algún valor de prevalencia o incidencia de una patología. No existen esos datos en Chile y muy poco en Latinoamérica. Y por lo tanto, ¿cómo se toman decisiones? Y ¿cómo te explicas que se toman decisiones en materia de salud pública sin conocer los datos de prevalencia e incidencia? O sea, y más encima después no lo mides, no sabes las tasas de cobertura, ¿verdad? Entonces, con Rolando nosotros hemos discutido cuando trabajamos en el otro paper, de cuando vemos que el gobierno define una tasa de cobertura objetivo, una meta de tasa de cobertura, y la traza en torno al 90% o al 80%. Sin embargo, ellos no la miden. A lo mejor Rolando nos va a mostrar un poquito sobre eso enseguida. Entonces, es muy, muy, muy difícil. Y claro, y cuando se implementa una estrategia de inteligencia artificial, no medir el impacto y que esto venga desde el lado científico, claramente, algo que también está poco desarrollado en Chile, particularmente en la oftalmología. Es fantástico este aporte, pero ojalá hubiese sido antes, ¿verdad? Y hubiese venido de la misma gente que implementó esta estrategia a nivel del Ministerio de Salud. Eh, Fantástica presentación, Carolina, muchísimas gracias. Hay algunas preguntas, pero creo que hay algunas preguntas que se van a ir respondiendo a lo mejor con la presentación de Rolando y lo dejamos para el final, ¿les parece? Súper. Voy a dejar de compartir pantalla. Ya. Si lo logro. Ahí. Ahí sí. Ahora. Dale, Rolando. Estás muteado, Rolando. Sí, ahora sí. Sí, Se logra ver, ¿no? sí, perfecto. Perfecto. Oye, bueno, primero que todo, muchas gracias, Carolina. Tremendo, tremendo paper. Me encantó. Me gustó mucho la forma de que lo abordaron, así que bueno, muchas felicidades. Sin duda que esto es un tremendo aporte para la realidad nacional y de lo que está pasando hoy en día con el tamizaje de retinopatía diabética. Seguramente aquí voy a hablar un poco de cosas también repetidas y también mucho mirando el modelo del Reino Unido, que bueno, es bastante potente y que claramente tiene un tamizaje que viene instalado, implementado hace prácticamente 20 años. Así que, bueno, muchas gracias por tu presentación. Este estudio fue realizado durante algún tiempo atrás, acerca de la cobertura de tamizaje de retinopatía diabética en Chile. Claudio también me colaboró en esta tarea y trabajamos juntos en esto, así que también muy agradecido de todo su apoyo y su soporte. Bueno, cosas que todos sabemos más o menos qué es lo que está pasando en el mundo hoy en día con las enfermedades crónicas no transmisibles, este aumento explosivo que está teniendo, sobre todo la diabetes. En el 2019 ya hay 463 millones de diabéticos, de personas diabéticas, y se espera que para el 2045 ya existan 700 millones de personas, con una prevalencia también estandarizada de la edad que va aumentando
a través de los años, y que claramente nos pega esta, digamos, realidad en la cara, y bueno, todos nos preguntamos qué es lo que está pasando, cuáles son los modelos, digamos, sustentables que debemos seguir para frenar este tipo de enfermedades, tal como lo es la diabetes. La prevalencia global de retinopatía diabética, según el último reporte de la Comisión Lancet, estima un 34,6% la prevalencia de retinopatía diabética, con un incremento hacia el 2045 que va a pegar muy fuerte, sobre todo en África subsahariana, y bueno, va a aumentar en todas las regiones en el mundo, y se posiciona hoy en día como la primera causa de ceguera en edad laboral. En Chile la situación es que tenemos una prevalencia de personas diabéticas, según la última encuesta nacional de salud, de un 12,3%, y la prevalencia, tal como comentaba Carolina anteriormente, se ha estimado más o menos en un 15, un 25%, pero seguramente me puede dar la impresión de que esto faltan estudios más actuales que hagan una estimación de la prevalencia de retinopatía diabética. Me puede dar la impresión que podría ser mayor a eso, según las tendencias que se han visto según los últimos estudios más actuales. Bueno, nosotros nos preguntamos, ¿esto está aumentando? ¿Qué está pasando en Chile con el tamizaje de retinopatía diabética? En esta presentación lo estoy llamando como tamizaje de retinopatía diabética, pero resulta que cuando enviamos esto a la revista fue en realidad con un sentido más de fondo de ojo. Ahora lo tenemos un poco más claro porque nos costó decidirnos de cómo íbamos a nombrar esto, porque cuando uno va a las guías clínicas dice, bueno, se nombra el screening, pero el fondo de ojo se hace de esta manera, y no hay aparentemente un lineamiento muy claro al respecto. Bueno, para términos prácticos, hoy día lo estamos llamando tamizaje de retinopatía diabética. Y este estudio principalmente va a determinarlo y analizarlo durante los años 2011 al 2019 en la población mayor de 15 años cubierta por el Seguro Público de Salud, que pertenece al programa de salud cardiovascular. El objetivo específico es determinar cuál ha sido la cobertura a nivel nacional, también segmentándolo entre los 29 servicios de salud del Sistema Nacional de Servicios de Salud, y la cobertura también en las 346 comunas, donde, bueno, podemos ver la realidad un poco más territorialmente. La metodología de este estudio, un estudio analítico, cuantitativo, observacional, retrospectivo, en la población diabética mayor de 15 años, cubierta por el Seguro Público de Salud, del Fondo Nacional de Salud. La recolección de datos fue del Departamento de Estadística e Información en Salud, del MinSal. Se usó un cálculo del porcentaje de la población diabética que cuenta con tamizaje de fondo de ojo anual. La verdad es que es un cruce bastante simple y sencillo, porque en realidad son dos datos que están publicados. Uno ingresa al portal del DEIS, si bien no es tan fácil el acceso para todo público, porque bueno, son grandes bases de datos y hay que de repente leerlos con software estadístico, te das cuenta que finalmente es un cruce bastante sencillo entre dos indicadores, y así podemos estimar la cobertura. Se usó estadística descriptiva y diferencial, y bueno, como consideraciones éticas, como son datos de acceso público, no tuvimos mayores consideraciones ahí al respecto. Dentro de los resultados también calculamos, con todos estos datos, cruzamos también información de FONASA para estimar cuánta es la población que está cubriendo. Del 2019, un 76% de la población mayor de 15 años pertenece a FONASA. Un 3/4 de la población, finalmente, el impacto de lo que podemos ver reflejado en este estudio. Y aquí podemos ver la distribución
comunal de los servicios de salud, donde cada servicio de salud abarca y tiene que hacer convenios con atención primaria para el logro del tamizaje con estas comunas. Como podemos ver, no sé, O'Higgins tiene 33 comunas, en contraste a Arica, que tiene 4 comunas. Entonces, tenemos 29 servicios de salud que tienen realidades también, me imagino que también un poco dispares en este Chile tan distinto que tenemos también. Como resultado principal, podemos ver que la cobertura del tamizaje de retinopatía diabética a nivel nacional prácticamente se ha duplicado, partiendo con un 19% en el año 2011 y llegando a un 36,4% el año 2019. Ha habido un aumento, pero cabe destacar que desde el año 2016 se pierden estas diferencias estadísticas que sí existen dentro de toda la tendencia desde el 2011 al 2019. Se ha estancado aparentemente ahí la cobertura del tamizaje. También sacamos una cobertura anual y anual promedio por servicios de salud, de los 29 servicios de salud, entre el 2011 y el 2019, donde podemos ver que esta situación es bastante también dispar entre los servicios de salud. Logramos en servicio de salud Ñuble, Reloncaví, sobre el 40%, casi 50% en Ñuble, a diferencia de servicios de salud como el Servicio de Salud Antofagasta, el Metropolitano Central, que solo tienen un 15%. Recalcar que el Servicio de Salud de Reloncaví, 6 años consecutivos, ha tenido una cobertura anual de sobre 50%, lo cual es, en general para el tamizaje chileno está bastante bien, a pesar de las características que tiene este tamizaje. Rolando, vuelvo un poquito atrás, sí. Carolina, el Sotero del Río, ¿en qué servicio de salud está dentro de los... Suroriente. El Servicio de Salud Metropolitano... sí, el cuarto. El cuarto. El cuarto, sí. El cuarto. En general, ha tenido una performance mayor al promedio nacional, que el promedio nacional de los 7 años, sí, un 30%, y sí está sobre la media. Hay que considerar que el Servicio de Salud Metropolitano Suroriente, el servicio de salud que tiene la mayor cantidad de diabéticos, y por lo tanto no es lo mismo hacer un tamizaje de retinopatía diabética para 80.000 personas diabéticas que hacer otro de 4.000 personas. Y dependiendo también de otras determinantes de la salud, geográficas, sociales, etc. Interesante bueno, poder ver qué pasa. Es muy interesante. Interesante poder ver qué pasa, por ejemplo, si te fijas, los intervalos entre los periodos. Por ejemplo, mira el 2014, no se ve bien, pero parece que es un 69,94% de cobertura el año 2014, y después cae abruptamente el año 2015 a un 39%. Y así pasan muchos servicios de salud. Si se fijan, hay años que están muy bien en la cobertura, y después caen abruptamente, tienen menos, o hay unos que suben mucho. Entonces sería interesante poder evaluar qué es lo que pasa, las estrategias, qué hacen un año que están tan bien y después cambian. Claramente tiene que ver con los eventos, ¿verdad?, que pasan en la historia del país, ¿verdad? Pero interesante poder saber. Claro, igual hay otros servicios de salud, como tú puedes apreciar, no sé, el Metropolitano Central, que siempre aumentó la cobertura, pero siempre se quedó con una cobertura que llegó máximo al 22%, y no ha sobrepasado eso. Entonces, también hay servicios de salud que siempre han tenido una cobertura deficiente, y eso se ha mantenido en el tiempo, al igual que, bueno, lo que pasa con los servicios de salud, que por 7 años consecutivos tienen una cobertura sobre el 50%. Entonces, bueno, ¿qué es lo que está pasando ahí? Es muy interesante, es muy interesante, no como una crítica, digamos, maliciosa, ni mucho menos hacia los servicios de salud, y cómo son las distintas realidades que ellos van enfrentando, ¿no? Sino como para decir, bueno, acá hay algo que no está bien, y cómo puede ser que, por ejemplo, el Servicio de Salud Metropolitano Central, que es contraintuitivo, o sea, todo lo que es céntrico,
es como el servicio capital de Chile. Todo lo que es céntrico tiene, digamos, mejores coberturas, mejores accesos, qué sé yo, y parece que aquí queda demostrado lo contrario. ¿Puedo comentar Bueno, algo? es interesante. Sí, por favor. No, es que, bueno, si bien hay esta diferencia, igual todos son súper bajos, y lo otro Sí. es que como esto lo hicieron con datos publicados, tampoco se puede saber si son por ejemplo, en el Metropolitano Central, si son los mismos 15%, los mismos pacientes los que van todos los años. O sea, uno no sabe Exacto. si es un paciente que siempre fue, que en general se da un poco, que como que la gente que se controla bien, se va a controlar siempre y va a mantener un buen control glicémico, va a ir a su tamizaje, pero probablemente sean las mismas personas y tenemos, no sé, un 85% que probablemente va a tener un control glicémico mucho peor de los que sí van y no están yendo a tamizaje y no han ido en ninguno de estos años, probablemente. O sea, como una hipótesis, pero como comentábamos antes, no tenemos esos datos, no podemos saber quiénes son esas personas, pero es probable que, además de ser bajo, estamos tamizando siempre a las mismas personas. No es que vayan cambiando de uno a otro, Claro, claro. de un año a otro. Sí, totalmente de acuerdo, claro. Eso tiene la limitación de los datos públicos, que no puedes llegar a eso, y es lamentable porque, bueno, hay varios datos que deberían haber estado y tampoco están conformes. Entonces, bueno, esa es una de las recomendaciones también de este estudio. Para poder, digamos, hacer un buen monitoreo, necesitamos de buena información. La variación que han tenido entre el 2011 y el 2019, la mayor variación se la ha llevado el servicio Viña del Mar Quillota, Metropolitano Norte, Metropolitano Sur, que han tenido una fuerte ahí aumento, el Metropolitano Oriente también. Y por otro lado, eso lo que destacábamos, que servicios de salud han tenido incluso unas variaciones negativas en lo que va en el periodo. Entonces, servicios de salud de Iquique, Arica, Araucanía Norte, incluso han tenido coberturas menores de las que teníamos en el año 2011. Ahora, eso siempre en comparación con el 2019. El 2019 también fue un año especial, ¿ya? Y eso tampoco quizás podemos ver si es que se puede ver tan reflejado acá, ¿no? No lo podríamos decir. Aquí tenemos la fotografía del año 2019, que es muy interesante, y aquí podemos ver que el servicio de salud más grande precisamente es el Servicio de Salud Metropolitano Suroriente. Y por lo tanto que un estudio como el que está liderando Carolina venga desde ese mismo servicio de salud quiere decir que, bueno, probablemente también tiene un gran impacto en el cuidado de esta problemática que afecta a los diabéticos, porque finalmente está abarcando gran población. Además se sabe que el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, que tampoco tiene implementada la tecnología DART, también, bueno, se lleva una proporción de pacientes importante. Entonces, bueno, eso es muy interesante saberlo, y bueno, las distintas realidades que tienen los servicios de salud, lo que conversaba anteriormente, no es lo mismo hacer un tamizaje de retinopatía diabética para 80.000 pacientes y programarlo que hacer otro con 10.000 o con 4.000. Son totalmente realidades distintas y distintas formas de abordarlas. No es lo mismo tampoco hacer un tamizaje en Aysén que hacer un tamizaje en el suroriente, por más dispares que sean, digamos, la cantidad poblacional por todas las barreras de acceso geográficos, sociales, culturales, etc. Así que bueno, esta es una foto muy interesante al respecto. Digamos, esta es una distribución de densidad, donde se muestra la curva de densidad y frecuencia de las coberturas en las 346 comunas de Chile. Y ahí vamos viendo cómo el tamizaje va evolucionando hacia coberturas que se van acercando un poco más, como a esta campana gaussiana, que quiere decir que se van concentrando las coberturas de las 346 comunas un poco más hacia la centralizada, ¿cierto? Vemos que entre el intervalo de 0 a 1%, 67 comunas en el 2011 tenían esta cobertura, y eso se disminuye en 2019 a solamente 20 comunas, que
representan un 5.8% de la población. En general son comunas con baja población, así como las coberturas del 100% se alcanzaron en 4 comunas en el 2019, pero también son comunas con una cobertura menor a 48 personas diabéticas. Entonces, claramente, son comunas que son muy pequeñitas y que tienen buena cobertura porque tienen la capacidad de hacer a lo mejor un tamizaje de retinopatía diabética en un día y ya cumplimos la meta del año. Y no hay una correlación entre la población diabética y la cobertura en este aspecto. Como discusión, tenemos una matriz de cuidado a lo largo del curso de la vida que es muy interesante porque tiene directa relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Agenda 2030 de Naciones Unidas, donde se proponen y se sugieren ciertas estrategias para poder lograr estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entre ellos, se cuenta con la disminución de la mortalidad prematura asociada a la diabetes. Un 5% de la población diabética en Chile se asocia a la diabetes, de la mortalidad. Entonces, como objetivo de la población diabética de 15 a 24 años, como meta se ha fijado un 80% y se ha recomendado un 80% de la cobertura de este tamizaje. En realidad, que no es tamizaje, que es fondo de ojo, y no se hace tampoco una diferencia entre tamizaje y test diagnóstico, que también es algo muy interesante que hay que abarcar. Así como en la edad, en pacientes mayores de 25 años, de 25 a 64 años, incluso este año, el 2021, esta matriz aumenta su target de cobertura en un 10%, porque anteriormente era un 80%, en un 90%, y así con las personas también mayores de 65 años, también con un 80% de cobertura, y que claramente nosotros llevamos nacional al 36%. Entonces, como decía Carolina, todavía eso es un tamizaje bajo, ¿ya? También podemos discutir de qué pasa, por ejemplo, con los convenios que se realizan en los servicios de salud para la resolutividad de APS. Entonces acá vemos el último convenio de Viña del Mar. No es en realidad lo googleé y dije, bueno, voy a ver, y es el primero que apareció. No es porque algo tengo con Viña o no hay nada. No hay ninguna otra relación ahí al respecto, netamente fortuito, donde los fondos de ojos que se estiman como actividades para el año son 6.250, siendo que las personas diabéticas ya en el año 2019 eran de 14.129. Y eso quiere decir que si consideramos que existen más o menos las mismas personas, esa cobertura del convenio tiene un 44%. Entonces, claro, por un lado tenemos una matriz de cuidado a lo largo de la vida, del ciclo de la vida, que nos piden o nos recomiendan un 80%, pero los convenios tampoco llegan a esa cobertura. En Temuco, lo mismo, también, 6.000 fondos de ojo, siendo que las personas diabéticas yo creo que los servicios de salud deben tener sus razones, me imagino por qué hacen esto. No sé cuál es dónde van a parar los otros 6.000 fondos de ojos que se deberían hacer. No sé por dónde se podría abordar, quizás también por otro tipo de convenio. No lo sé, pero lo que sí sé es que los convenios con APS, en este caso, alcanzan 47%, ¿ya? Siendo que estamos con target de cobertura entre un 80 y un 90. ¿Ya? Entonces, bueno, es muy interesante. La implementación de la inteligencia... Lo que tú dices es que en el fondo los convenios presupuestan, ¿verdad?, económicamente una cobertura que exacto, si quiere llegar al 50%. Exacto. Independiente de que después Exacto. se vaya a hacer o no, porque a lo mejor ese 47% Exacto. no se podría llegar, sino que tiene que ver con que el Exacto. presupuesto asignado para los servicios Exacto. de salud alcanza para el 50%, que es lejos en el fondo lo que compromete el Ministerio de Salud a través de esta matriz de cuidado a los pacientes. No te podría dar una respuesta si es que es así realmente, porque
podría ser de que la cobertura es porque es la plata que alcanza para eso, y bueno, en la repartija, digamos, de todos los recursos que hay que cubrir en prestaciones de salud, en cobertura de otros servicios de salud también, y de otras especialidades, resulta que a lo mejor cuando se hace ese cálculo, bueno, se estima que alcanzan para 6.000 fondos de ojo. No lo sé, o no sé si es una cifra arbitraria o no. No lo podría Oye, decir, solo podemos decir que el convenio para la cobertura a través de la APS está lejos de lo que necesita un tamizaje. Entonces, eso es como bueno conocerlo o tenerlo en consideración. oye, Rolando, hola. Ajá. Disculpa que Hola, interrumpa, Diana, pero ¿qué tal? me Sí. gustaría saber, esos datos, tú sabes, esos 12.000 pacientes diabéticos, ¿corresponden a la población general? Porque en el fondo también hay que considerar que dentro de lo que es atención en salud hay una parte que se atiende en el sistema de salud público y hay una parte privada. Entonces podría haber un porcentaje que yo me imagino que las políticas de salud consideran. No sé si alcanza a ese margen, ¿ya? Porque tengo entendido que debiese ser entre 25 y 30% de la población la que se atiende en la salud privada, entonces probablemente hay un margen ahí. O sea, si estamos hablando que hay convenios de un 47%, y el 75% de la población, que en general es la más pobre y la que tiene mayor carga de enfermedad, está cubierta por el seguro de salud público. Y por lo tanto también algo me está faltando, porque podríamos decir que un 25%, perdón, esto es solamente del programa de salud cardiovascular de FONASA. O sea, esos pacientes, los 12.716, pertenecen a FONASA, ¿ya? Perfecto. Entonces, bueno, puede ser que vayan a haber pacientes que se van a atender en el extrasistema, y que a lo mejor por eso no se consideran. La verdad, no lo sé, está muy interesante esto para discutirlo, para investigarlo. Lo que sí sabemos es que los convenios aparentemente están a una cobertura que no alcanza la cobertura que nosotros requerimos para tener una cobertura del 80 al 90%. Entonces, es bueno saberlo y hacer el punto. No sé si te contesto con ello. Por otro lado, la implementación de inteligencia artificial se implementa en 2018. El MinSal, no sé por qué me quedó esta foto así, pero decía que este software iba a triplicar la cantidad de exámenes. Y claramente, bueno, vemos la cobertura desde el 2016, no hay un aumento en la cobertura, no hay diferencia estadísticamente significativa. La cobertura ha variado desde el 2017 al 2018, mínimamente, del 2018 al 2019 ni siquiera alcanza un punto. Entonces, claramente aquí vemos que en el 2019 ya se abarcaba prácticamente la totalidad de los servicios de salud, con excepción del servicio de salud metropolitano Sur-Oriente y el servicio de salud Viña del Mar Quillota. Actualmente esto sigue así y se suma que en febrero dejó de usar el servicio de salud Osorno, esta plataforma. Se ha demostrado que no ha mejorado la cobertura, y no ha mejorado la cobertura porque tiene aparentemente graves problemas de implementación. O sea, creemos que esta estrategia de inteligencia artificial, a mí me parece que todo este tipo de estrategias hay que abrazarla, hay que estudiarla, pero también tenemos que ser los más críticos al respecto. Entonces, hay algunas personas que, bueno, creerán que no nos gusta la tecnología, y bueno, como de profesión tecnólogo médico, creo que era un deber moral, de cierta manera, decir que, bueno, las tecnologías las tenemos que mirar mucho más de cerca, ¿ya? Porque nos interesa y sí pueden ser grandes aportes, pero aparentemente hay problemas de implementación porque la inteligencia artificial, uno le puede meter fotos y bueno, y te va a entregar resultados. Pero pareciera que aquí hay una explicación donde dicen, bueno, vamos a triplicar la cantidad de exámenes, y para triplicar la cantidad de exámenes necesita triplicar la cantidad de capturas retinográficas, y para hacer eso necesita fuerza laboral, ¿ya? Entonces, finalmente, DART también siempre necesita al tecnólogo médico, de cierta manera,
¿ya? Que el profesional capacitado para la captura retinográfica en Chile. Entonces, bueno, ¿qué habrá pasado? No sé, en ese periodo yo estaba, digamos, trabajando en el Colegio de Tecnólogos Médicos, como directivo. Tampoco nunca se nos invitó, digamos, a la participación al respecto. Nosotros estamos muy interesados. Yo creo que a estos, digamos, nuevas tecnologías a mí me parecen, pero sensacionales. Y como decía Carolina, claro, es mejor hacerlo que no hacerlo. En Chile, claro, finalmente siempre la captura de la retinográfica la hace en un tecnólogo médico, pero tenemos, bueno, cobertura, problemas de cobertura en todo el mundo. Entonces esta herramienta podría ser muy útil en países de bajo y mediano ingreso, por ejemplo, o también como un apoyo de segunda línea de graduación, o cuando, por ejemplo, un tecnólogo médico pueda tener alguna duda, puede apoyarse también con la inteligencia artificial. Quizás eso sería una buena estrategia, no lo sé. Se me imagina que podría ser una buena estrategia, digamos, para sobre todo disminuir la tasa de falsos positivos y aumentar el valor predictivo positivo en realidad de este examen. Así que bueno, la implementación de la inteligencia artificial aparentemente no ha tenido un impacto en la cobertura, al menos a nivel nacional eso no se ha demostrado. Además, bueno, hay desigualdad entre las coberturas entre los servicios de salud. Si tomamos en cuenta que la población diabética es de un 12,3% y suponemos que la población de FONASA también tiene un 12,3%, que sabemos que eso no es así por lo que conversábamos anteriormente, que es la población que tiene mayor carga de enfermedad, la más vulnerable, seguramente esto es mayor, pero si esto es así, un 40% de la población diabética estaría subdiagnosticada. Y por lo tanto, si ajustáramos esa cobertura, la cobertura en el 2018 cae un 35,7% a un 22,5%, lo que agudiza el problema. Inglaterra, Finlandia, Canarias han optado por un tamizaje sistemático, que es lo que nombraba Carolina, que esto no es solamente venir y poner una cámara y sacar fotos y decir si tiene retinopatía diabética o no. Aquí claramente ha habido una falta de planeación de un tamizaje sistemático y una falta de liderazgo para lograr ello. Como conclusión, desde el 2019, bueno, el 2019 se alcanzó la mayor cobertura histórica, que sigue siendo baja de todas maneras, no hay diferencia estadísticamente significativa desde el 2016, hay una necesidad de transitar hacia un tamizaje organizado, estructurado y sistemático, porque el cálculo de la cobertura es esencial para el monitoreo y para la planeación de estos programas de tamizaje, para el cálculo de la cobertura efectiva de retinopatía diabética, que también incluye otros factores como la calidad, y esta puede ser una herramienta muy, muy potente para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible, y entre ellos también los cuales se incluye en la cobertura universal en salud. En la última publicación de la comisión de Lancet, ellos muestran este esquema donde señalan que la integración de los servicios de salud visual a los sistemas de salud al menos impactan en 16 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Estos objetivos son un plan para lograr un futuro mejor y más sostenible para todos, y la salud visual es fundamental para lograr estos objetivos, principalmente en el objetivo 3, que incluye la cobertura esencial de servicios, esenciales de servicios, y entre ellos la cobertura universal de salud, en los cuales los principales indicadores, entre ellos se encuentran las enfermedades crónicas no transmisibles y por supuesto la diabetes. Me voy a quedar con una frase del director del programa del Reino Unido, de Inglaterra, no sé si es del Reino Unido de Inglaterra, Peter Scanlon. Así Carolina, Él es el jefe del programa inglés.
Es del programa inglés, ya, perfecto. No del Reino Unido. No del Reino Unido, ya, perfecto. Pero es parecido, porque son bien parecidos uno, pero los escoceses son más, tienen otro sistema, un poco más barato de implementar, pero parecido. Ajá, perfecto. Qué bien. Y bueno, y Peter Scanlon en este paper señalaba que fue crítico para dietólogos, oftalmólogos, doctores en salud pública, optometristas, hablar con una sola voz, porque de otra manera no se podría haber establecido un programa de tamizaje tan exitoso que en el 2014 deja de posicionarse como la primera causa de ceguera en edad laboral en Inglaterra, y bueno, con todo el impacto que tiene en los mismos desarrollos, en los mismos objetivos de desarrollo sostenible acordados por Naciones Unidas y que Chile también ha adherido. Entonces, esto es muy importante. Creo que aquí no hay de repente pareciera que es una carrera entre profesiones o quién hace el tamizaje y quién no. Bueno, aquí creo que hay que dejar esa mirada de lado y hay que poner al paciente en el centro. Y creo que la mejor estrategia es que tengamos un tamizaje sistemático, organizado, estructurado, donde todos tengamos una sola voz al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Rolando. Qué buena frase que has dejado al final y qué importante es aquella visión. Carolina, ¿tú conoces a Peter Scanlon? ¿Tuviste oportunidad de conocerlo? Sí, lo conocí, él vino a Chile, lo invitaron a Conce, eso me habló cuando estuvimos allá, de que había venido, lo habían invitado el doctor Barría de Concepción, estuvo allá, debe haber sido como el 2015, por ejemplo, estuvo acá en Chile. Él estuvimos en varias ocasiones porque él como el director, ellos organizan como un congreso nacional anual sobre tamizaje de retinopatía diabética. Entonces, la verdad es como lo que comentaba Rolando de lo del liderazgo y del tiempo dedicado a un screening es algo que uno no puede pasar por alto porque es mucho lo que uno tiene que coordinar, pensar. Ellos, aparte de Peter Scanlon, que era como el director general, en cada región tenían un equipo que trataba de bajar la normativa nacional a su realidad local, que era muy variable de un lado a otro, había lugares que te iban mejor que a otros, pero siempre había esto de tener una norma como general que está escrita o discutida por muchos distintos profesionales, pacientes, y también una como contraparte local que lo bajaba y lo implementaba considerando la variación ya sea geográfica, allá el tema étnico también de distintas como relación con la salud. Entonces creo que es fundamental lo que decía Rolando de lo del tamizaje sistemático y de unir fuerza y también darse cuenta de que un examen de tamizaje es una parte y pensar, por ejemplo, que DART hubiera aumentado la cobertura es ser un poco ingenuo de pensar de que el único problema es acceso o posibilidad de fotografía. Yo creo que la cobertura, para ampliarla, hay que ver el problema más de fondo, que es que la mayoría de la gente no va a tomarse la fotografía. Entonces, aumentar la cobertura no solo depende de tener un examen más sensible o menos sensible, que eso es una discusión que tenía que ver más con el estudio nuestro. De hecho, en el Sotero del Río hay muchas personas que nunca van y son probablemente las que van a tener retinopatías mucho más severas, porque se deben cuidar menos también. Entonces, ¿cómo poder llevar estas nuevas tecnologías, ya sea DART o sea otra manera de inteligencia artificial, a esas personas que son las que menos consultan o las que menos acceden a este tamizaje? Yo creo que ahí está la discusión. Si tenemos menos de un 40% a nivel nacional, en vez de discutir quién va a tamizar o quién va a hacer este examen, discutir cómo podemos aumentar este número, que es muy bajo con respecto a lo recomendado. Y la otra pregunta, que además de cobertura, es cuántas personas tenemos con discapacidad visual por diabetes. Es como es la otra parte que deberíamos también saber. O sea,
de qué carga estamos hablando, cuánto estamos perdiendo, y también al mismo tiempo tener ese basal también nos permite evaluar después todo este esfuerzo que hicimos, en cuánto redujo esta carga de discapacidad que generó. Porque si no tenemos un valor ahora, no tenemos cómo saber que lo que estamos haciendo está teniendo algún impacto en la gente. Y quizás en verdad hay muy pocos diabéticos que llegan a la ceguera y estamos esforzando a los demás, o al revés, hay mucha gente y no la estamos detectando. ¿Quiénes son esas personas? O sea, es un tema que a mí me apasiona mucho, así que me puedo hablar mucho rato. Sí. Oye, perdón, no sé si, bueno, puedo replicar o bueno, a añadir, porque me encanta que tenga esa mirada y que en realidad, claramente cuando vamos a implementar un programa de tamizaje, primero que todo tendríamos que implementar cuál va a ser el tratamiento, o sea, centros de láser y eso así. Si no aseguramos el tratamiento de los pacientes, no podemos implementar un programa de tamizaje, porque cuando vas a implementar el programa de tamizaje, compraste las cámaras y bueno, empezaste a derivar y no tienes la capacidad para tratar. Por lo tanto, un programa de tamizaje siempre se tiene que pensar primero en el tratamiento. Y eso tampoco, por lo menos, habría que hacer un catastro de cuáles son los centros láser disponibles en este momento para que pueda recibir una demanda aumentada de pacientes derivados si es que se aumenta la cobertura del tamizaje. Bueno, y hay otros problemas de acceso, de que cómo funciona el tamizaje, por ejemplo, en el Reino Unido. No estoy diciendo que hay que traer el título del Reino Unido y hacerlo acá, y siempre, bueno, los programas de tamizaje perfectamente se pueden ir modelando y adaptando a las realidades, sobre todo chilena, latinoamericana, qué sé yo. Y me ha llamado mucho la atención que todos estos países, que bueno, son países que son de alto ingreso, trabajan vía invitación, entonces, bueno, se invitan a hacer los programas de tamizaje de manera anual y la gente ya, bueno, está súper adherida, y tú te das cuenta que la mortalidad asociada a diabetes en Inglaterra es de un 1% comparado a la de Chile, que es de un 5%. Entonces, bueno, algo se ha logrado y parece que no solamente tiene un impacto en la ceguera, en la discapacidad visual, sino que también en las enfermedades crónicas no transmisibles, que es la nueva pandemia como conversamos. Tampoco en Chile existe, yo me acuerdo que hace un tiempo estuve tratando de dilucidar cómo se certificaba la ceguera por causa de retinopatía diabética o por otra causa. Resulta que, bueno, me fui a dar unas vueltas, digamos a través de peticiones de solicitud de transparencia a la Superintendencia de Pensiones, y no se puede llegar a ese detalle, y cuando se pide al Ministerio de Salud, me dicen que se lo pide a la Superintendencia. Entonces parece que algo está fallando ahí si tú vas a implementar un programa de tamizaje que no va a ser capaz de medir cuál es la prevalencia de ceguera por retinopatía diabética o por discapacidad visual. También no va a tener un programa que no va a poder monitorear. Hoy día en Chile existen 7 problemáticas que están cubiertas por el GES, una de ellas es la retinopatía diabética, y todavía no tenemos monitorización de lo que pasa con ellos. Entonces, eso son las principales, digamos, desafíos que debe enfrentar Chile, y eso tiene que hacerlo, ojalá, en el corto plazo. Oye, qué interesante análisis. Mira, no hemos extendido muchísimo con las presentaciones, pero creo que eran sumamente necesarias. Yo creo que esto da para un congreso solamente de esto y que se replique todos los años. Pero abramos un poco la palabra para que podamos discutir un poco. Voy a partir por leer las preguntas que están acá en el chat y después le voy a dar la palabra a Ariane y Cristian, que nos han pedido la palabra, ¿ya? Ricardo Maragaño, ¿ya? Dice, ¿qué dice la legalidad chilena respecto de dejar en manos de una inteligencia artificial la decisión de normal? En el caso de los anormales, pasan a evaluación humana, pero ¿qué pasa con los negativos? Carolina, si nos puedes ayudar un poco en eso. La verdad no tengo clara la legalidad, para ser honesta, no lo sé. Creo que según la guía de retinopatía diabética, que
estamos de acuerdo, yo creo que con Rolando, de que no es de screening, sino o de tamizaje, sino más bien es como de tratamiento de patología ya como cuando ya está diagnosticada, tiene como un gap en la mitad que no habla nada respecto a cómo tamizar, sino que es como ya, cuando ya lo descubrimos, ¿qué hacemos? Ahí por lo menos se supone que el fondo de ojos debiera ser hecho por oftalmólogo, eso es lo que está en la guía GES. Y cómo DART está viendo esa parte, cómo lo aceptó Hospital Digital dentro, la verdad es que no sé si se cambió la legalidad de eso, la verdad no lo manejo. Lo único que te puedo decir que la guía GES es que un oftalmólogo haga el fondo de ojo. Probablemente eso debe haber cambiado alguna normativa, pero la verdad no sé si Rolando tiene más información sobre como la parte más legal de eso, no sé. Lo que podría agregar al respecto a ver, no sé si hay algo de legalidad. Yo creo que la inteligencia artificial de todo esto ha llegado antes que la normativa de partida, en todo aspecto, ¿ya? Entonces eso también es algo interesante que está pasando en Chile y que, bueno, que se tiene que ir discutir con una política de seguridad de datos, qué sé yo. A mediados del año Pero, pasado, ajá, a mediados del año pasado, me recuerdo por algún tipo de trabajo que estaba haciendo yo estudiando inteligencia artificial, me llegó una invitación de parte del gobierno para ser parte de un comité para evaluar la ley, o sea, le llegó abiertamente a muchas personas para ser parte de un comité para evaluar para una posible ley de inteligencia artificial para ser así aplicada es. acá en Chile. No sé si finalmente se constituyó ese comité, yo me recuerdo haber respondido que sí, estaba dispuesto a participar, eh, pero no sé, después no tuve ningún tipo de retroalimentación más, y no sé si se habrá constituido esta comisión para estudiar, no solamente en salud, sino que diferentes actores, ya como política nacional para el uso de inteligencia artificial en los procesos productivos, de salud, etcétera. Pero no sé si actualmente existe algún tipo de legislación asociado a esto. Yo creo que como no existe, hay un vacío ahí, aquí como en Chile somos expertos en ocupar los vacíos, eh, lo estamos aplicando. ¿Ah? Helen Gutiérrez dice, muy buenas ambas presentaciones, se agradece la entrega de la información y es un tremendo aporte a la salud pública y la oftalmología. María Carolina, consulta, con esta publicación que hicieron, ¿es posible que se considere hacer cambios con respecto a la implementación de DART en Chile? ¿Ha sido un impacto a nivel de oftalmología o ha tenido alguna resistencia? La verdad nosotros lo hicimos en el Sótano del Río, tanto para validar lo que se estaba haciendo hace tiempo en el hospital. Como le mostraba, hay publicaciones respecto a lo que se hacía, pero nunca se había evaluado. Y también para explicar un poco por qué en el hospital íbamos a seguir manteniendo ese sistema en vez de implementar DART. Como decía Rolando, no son muchos los servicios que no tienen DART en este momento. Nosotros decidimos publicarlo en la Revista Médica de Chile para que lo consideraran dentro de la información en la toma de decisiones. Pero nosotros somos un grupo independiente al ministerio, a Hospital Digital y a quien toma las decisiones respecto a DART. Entonces, además de tratar de ponerlo dentro de la revista como nacional, en vez de quizás haber apuntado como a otro lugar, quisimos ponerlo ahí para que sí estuviera al alcance. Pero de ahí, si se toma o se hace algún cambio, nosotros felices de poder compartirlo y si nos invitan a participar, conversar, pero la verdad es que no tenemos una influencia directa en lo que pasa o no pasa con DART. Pensamos que desde la academia, desde lo que nosotros somos, podíamos aportar haciendo un estudio lo más metodológicamente correcto. Rolando lo decía, que quizás podría ser simple, el estudio nuestro es bastante simple, pero sigue unas como reglas metodológicas para que su resultado sea lo más válido posible y ojalá que se considere dentro de la toma de decisiones y se invite a la gente que le interesa el tema a tratar de mejorarlo. Yo creo que nadie está primariamente en contra de la inteligencia artificial o de nuevas tecnologías, sino más bien
de implementar cosas que no sabemos si funcionan o no, y ojalá de implementarlas sabiendo un basal, un piso, una evaluación del problema para después poder evaluar si funciona o no funciona. Entonces, ojalá que sí se considerara. O sea, si me preguntan si me gustaría, sí me encantaría que se considerara, pero no tengo mayor influencia si lo van a tomar o no. Ariane, por favor. Gracias, Claudio. Bueno, quería agradecer a Carolina, a Rolando. Creo que destaparon aquí una caja de Pandora en cuanto al interés que al parecer hay por estos temas. Yo la verdad es que también soy bien fan de la estadística, y una de las cosas que más me ha complicado, sobre todo en este periodo como docente, es no poder contar con datos. ¿Ya? O sea, ¿cómo definimos una política pública? ¿Cómo tomamos decisiones en cuanto a recursos sin tener antecedentes de lo que está pasando a nivel país? Así que me encantaría que este tipo de estudios pudiésemos replicarlos en otras áreas que me son un poco más afines a mi desempeño profesional. Es un tema, yo la verdad es que me gusta mucho el área de la neurooftalmología, en particular el glaucoma, y efectivamente no tenemos políticas públicas y no tenemos datos tampoco. Entonces, en el fondo tenemos una patología que es, bueno, por ahí pelea, ¿cierto?, con la de MAE, la primera causa de ceguera irreversible, y no tenemos datos en Chile de cómo está nuestra población. Lo mismo pasa con políticas, por ejemplo, de GES, el glaucoma no está en el GES, la retinopatía del prematuro, por ejemplo, está en el GES. Tenemos una guía clínica y tampoco hay seguimiento. Nosotros hace un par de años hicimos una tesis en la cual tratamos de levantar justamente antecedentes para poder definir algunas políticas, y nos encontramos con que no hay datos. ¿Ya? O sea, a través de las páginas de transparencia no existen los datos. ¿Ya? Entonces, es un tema y me encanta que se pueda abordar. Creo que demuestra la necesidad que hay a nivel país de que las políticas se tomen en conjunto. ¿Ya? O sea, en el área de oftalmología tenemos, digamos, varios actores de por medio, o sea, que tienen que haber gente que se dedica a la salud pública, a la epidemiología, ¿cierto? Tecnólogos médicos, que somos un recurso humano importante, el médico oftalmólogo, que va a ser quien va a definir el tratamiento del paciente. Entonces, si no tomamos esta política de manera conjunta entre todos los actores, la verdad es que nos vamos a encontrar justamente con esto, con que llegamos a trabas, con que se define una parte, pero tenemos una brecha en otro lado. Entonces creo que la visión conjunta de todas maneras va a ser el mejor aporte para el país. Y sobre todo el tema de los diabéticos. O sea, nosotros sabemos que el paciente diabético es de por sí un paciente complejo, ya en cuanto a su personalidad, en cuanto al manejo de la patología. Entonces, claro, el paciente diabético no llega porque debe estar cansado que le digan que tiene que comer lechuga, ¿cierto? Y tiene que cuidarse la glicemia. Entonces simplemente no va porque sabe que el profesional donde vaya lo va a retar. ¿Ya? Entonces, ¿y cómo manejamos eso? Probablemente no sea el médico oftalmólogo ni el tecnólogo médico, sino que tenga que haber un otro cierto actor que sea que tenga que manejar el tema del acceso y poder incentivar al paciente a cuidarse. Así que nada, yo quería agradecer y espero que este conversatorio se traduzca y nos lleve a instancias de trabajo de este tipo que sin duda van a favorecer la salud pública de nuestro país, de nuestros pacientes, así que va en pos de eso. Así que eso quería agradecer. Muchas gracias, Ariane. Cristian, por favor. Hola, buenas a todos. Primero que nada, agradecer la invitación para poder conversar esto que es tan importante. Bueno, yo trabajo en la UAPO de Purranque y yo creo que bueno, hay tantas cosas que podemos conversar, pero me voy a abocar atentamente a lo que estábamos hablando en el tema. Y me parece que hay un rol súper importante que nosotros cumplimos como tecnólogos médicos dentro de una UAPO. Y lo que nosotros estamos realizando, por lo menos acá en la comuna, es tratar de abarcar lo máximo posible, tratar de darle las mejores prestaciones a nuestros usuarios. Nosotros solamente, no solamente tenemos que cumplir con estadísticas que son metas, que son los vicios de refracción y los fondos de ojo. Hoy por hoy la UAPO se están empoderando de otras patologías como es el glaucoma. Nosotros estamos haciendo en este momento estudios de glaucoma también dentro de la misma unidad, con el propósito de aliviar un poco la carga que es hacia el servicio de salud secundario y a la vez también acercar a la población la atención de especialidad, ¿ya? Entonces, yo siento que una de las carencias que nosotros tenemos como servicio público es la cantidad de tecnólogos médicos que hay dentro de los servicios públicos. Porque si nosotros queremos lograr mejores números o más, lograr mejores metas, necesitamos más recursos. Y eso yo lo veo en una realidad que es una comuna bastante pequeña, son de 20.000 habitantes, donde nuestra población son de 1.500 diabéticos,
pero nosotros tenemos que cumplir con las metas que son no solamente los fondos de ojo, sino que vicio, refracción, estamos haciendo estudios de glaucoma, entonces siento que por ahí también va el tema de que por qué no llegamos tanto a las metas, y por ver el tema también de los rendimientos que se hacen por hora, llegar a normativas como estandarizadas de cómo debería trabajarse en todas las unidades, sería súper bueno también eso, hacer reuniones como con la otra guapo y trabajar ese tema. Y lo otro es que siento que el rol del tecnólogo médico en el programa cardiovascular es súper importante. Nosotros como atención primaria tenemos una tarea preventiva importantísima antes de llegar al nivel secundario. ¿Ya? O sea, si nosotros encontramos que tenemos pacientes que tienen retinopatía diabética leve o moderada, deberíamos trabajar en conjunto y tener ese rol importantísimo dentro del programa cardiovascular, que está la enfermera a cargo, obviamente, hay médicos, hay de otras especialidades también, y el tecnólogo médico debería, en ese sentido, hacer un tremendo aporte a este programa para tratar a los pacientes que ya sabes que tienen un daño leve y se puede hacer algo para que no lleguen a moderado y severo. Entonces, eso más que nada, dejar el tema sobre la mesa, hay hartas cosas que tenemos que conversar, hay hartas cosas que tenemos que mejorar. Agradecer a la doctora por su trabajo, agradecer también a ti, Claudio, y obviamente por todo lo que han realizado. Más que nada, un abrazo para todos y bueno, cualquier cosa, cuente con nosotros y seguir conversando estos temas sería bastante bueno para poder mejorar lo que habíamos planteado anteriormente. Muchísimas gracias, Cristian. Voy a leer los comentarios y le voy a dar la palabra al Juan Pablo Olmos para que ya vamos terminando. El Ale Muñoz pregunta, ¿existen algoritmos que ya estén sí teorizados y disponibles como aplicación para el oftalmólogo, para el oftalmólogo, para screening o detección de retinopatía diabética? Como una aplicación. Según yo, sí. Mira, hay un duende ahí atrás. Sí, puedo contestar dos cosas. Uno es lo que decía Cristian del comentario respecto al rol del screening como para la salud cardiovascular. Se sabe que la retinopatía diabética es un factor de riesgo para mortalidad por cardiovascular. Entonces hay algunos estudios, muy pocos para mi gusto, que evalúan como el rol educativo de la fotografía, que es tan tangible para explicarle a los pacientes como del daño vascular que tienen por su diabetes. Entonces, como decía Cristian, el usar las fotografías, no solo el resultado, sino la foto en sí misma, como herramienta de adherencia, para aumentar la adherencia de los pacientes a su tratamiento basal de la diabetes, puede ser muy útil, porque muchas veces el paciente no entiende que algo que es asintomático le está generando un daño que lo puede llevar a la ceguera. Y respecto a la otra pregunta sobre otras tecnologías como la inteligencia artificial, existen, por lo menos yo conozco una y la estábamos viendo en el hospital también, con las mismas fotografías que mandamos a dar, que es en iArt, que está aprobado por la FDA. No hemos escrito ese artículo porque en este momento la residencia me toma más tiempo que eso, pero les puedo contar que a diferencia de DART, esta herramienta de inteligencia artificial entrega todo el espectro, o sea, no solamente un sí o un no, sino que te entrega la graduación completa. Y les fue bastante bien con las 400 fotos o pacientes que nosotros le presentamos. Y está siendo usada en algunos países y está siendo evaluada en otros. Yo creo que sí hay alternativas similares a DART con un rendimiento que ya está comprobado y publicado en otros lados. Pero al igual que cualquier tecnología, hay que probarla cómo funciona en nuestra realidad y no solamente con un estudio, sino también hacerle seguimiento y ver cómo todo el tema de la implementación, como lo hemos discutido. Eso. Sí, es súper importante lo que dice Carolina. Bueno, nosotros a través de la Católica y la Clínica Oftalmológica ISB de Viña del Mar, también estamos trabajando con IART. Hemos hecho bastantes pacientes, también no hemos llegado a 400. Tenemos como cerca de 100 pacientes, pero nosotros hemos tenido la experiencia de que los pacientes quienes procesamos con IART no solamente tenemos la retinografía, sino que también tenemos la angiografía, ¿ya? Y nosotros, si bien muchas veces vimos que el software
acusaba falsos positivos respecto a la clasificación, no respecto al diagnóstico, sino que en la clasificación, como que era mucho más exagerada, llamémoslo así, para el diagnóstico de la clasificación de retinopatía diabética. Después en la angiografía, efectivamente nos dábamos cuenta que, claro, esa retinopatía diabética, que la retinografía parecía moderada, en realidad era severa. Entonces, ahí hay un estudio que nos gustaría poder realizar. El tema es que no es tan sencillo aplicar angiografía a todos los pacientes, ¿verdad? Y hacer ese cruce de información. Sebastián Quevedo dice, no recuerdo en este momento dónde encontré lo referido, pero las prestaciones de salud se entregan por personas naturales o jurídicas e inscrito en la Superintendencia de Salud. En su momento, en una reunión nacional del año 2019, expuse esto en una reunión nacional con el Ministerio y la Mesa de Trabajo de TAC. La verdad es que no pudieron justificar la legalidad de la estrategia y en conclusión me respondieron que lo trabajarían con jurídica. Juan Pablo Olmos. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien. No, solo expresar que bueno, este tema es súper interesante, se ha notado en los distintos comentarios y preguntas que se han hecho al respecto. Comentarles que yo estuve ahí in situ cuando se implementó el tema de edad en el ministerio y de repente las cosas no funcionan como uno espera. Ya uno ahí, yo trabajo en el Ministerio de Salud, uno es un ente técnico frente a muchas decisiones que no son técnicas, que son políticas. Y claro, uno de repente ahí queda un poco con la bala pasada de decir tal vez esto no se debería haber implementado así, se debería haber implementado de otra forma, tal vez debería haber sido medio gradual, porque no fue gradual, sino que fue una exigencia a los servicios de salud de implementarlo de un día para otro, con todo lo que ello implicaba, ¿ya? Así que, claro, efectivamente fue un proceso un poquito traumático la implementación en su momento, que los colegas lo pudieron sacar adelante en sus distintas unidades de atención primaria, a pesar de la presión que tenían sobre ellos de hacerlo o hacerlo. Hubo presión también sobre el suroriente, me acuerdo, porque el servicio no lo quería hacer. Viña del Mar tampoco lo quería hacer porque el suroriente le informaba a sus fondos de ojo, entonces era como había que convencerlos sí o sí de que lo hicieran. Entonces fue un periodo extraño. Lo que yo quería comentar ahora, más allá de todas las observaciones que se han hecho, es que me ofrezco a compartir esta información y estos trabajos con la gente del ministerio que tiene que ver con estos programas, ¿ya? Con la jefa del Departamento de Enfermedades No Transmisibles de Salud Pública, con la jefa del Departamento de Modelo de la División de Atención Primaria, que tienen que ver con la implementación de las UAPOS y de la cobertura de los fondos de ojo, y también con la jefa del Departamento GES, que tienen que ver los problemas de salud GES en su totalidad. Así que aquí todos podemos aportar de nuestros distintos flancos un granito de arena, como pensando siempre en el bienestar de los pacientes, que es obvio el foco de todos nosotros, que los pacientes puedan tener una salud de calidad digna, y que se empiecen a estrechar estas bajas coberturas que ha costado desde mucho tiempo poder aumentar la cobertura de estos pacientes, a pesar de medidas que se han implementado. Se han ido tratando de aumentar las UAPOS, aún así la cobertura no se puede aumentar porque, claro, no son exclusivamente para hacer tamizajes, sino que también tiene que cubrir otro tipo de problemas de salud, ya aún así, claro, cuesta. Entonces, ese es mi ofrecimiento frente a esto, de poder compartir estos trabajos que ustedes hicieron, súper bueno, de más está decirlo, felicitarlos, con estas personas para que lo tengan ahí. No puedo asegurar de que se tomen decisiones tal vez al respecto, pero que sepan que está ahí y que se está trabajando en el tema y que esos son los resultados que salieron. Así que eso lo voy a hacer mañana mismo. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Bien, yo Gracias. creo que estamos llegando al fin de esta jornada, si no ya estamos llegando a las 9 de la noche. Claudio, quizás que sí. puedo dar el último mensaje, bueno, y responder un poco a la última pregunta. Disculpa que me alargue, pero creo que es importante. Dale. Y cómo en realidad nosotros, cómo estos estudios llegan a las políticas públicas, a las decisiones nacionales, precisamente con lo que estamos haciendo ahora.
con mucha más investigación en lo que se refiere a problemáticas que nosotros creemos que son importantes de abordar, y de ir demostrando que un programa de tamizaje no es solamente hacer un programa de tamizaje, sino que también debe seguir un marco, digamos, de la composición de los sistemas de salud, de los servicios de salud visual integrados en los sistemas de salud, que hay que tener en consideración la entrega de los servicios, la fuerza de trabajo, un sistema de información, acceso a las tecnologías, a los medicamentos, cómo se financia, pero principalmente esto necesita de liderazgo y de buena gobernanza. Yo creo que eso es lo primordial, yo creo que el bloque constructivo de un sistema de salud que le va a dar el soporte a todos estos bloques que son muy importantes para tener un acceso, digamos, para aumentar el acceso al tamizaje de retinopatía diabética, hacer una sistematización de este programa, hacer un plan quizás de prevención de ceguera, discapacidad visual, bueno, para aumentar la eficiencia, la salud, y bueno, con todo lo que conlleva en ello. Yo creo que esto es primordial, o sea, la investigación, y sobre todo en Chile, que es tan difícil investigar, el financiamiento de la investigación, nosotros sabemos que todavía está muy lejos por lo que dice la OCDE, tenemos un 0,38% del PIB destinado a investigación y desarrollo, nos alejamos de países desarrollados en este sentido. Entonces, bueno, todo eso tiene un link importante, pero lo primordial es que con investigación se pueden, digamos, visibilizar estas situaciones, y creo que es lo más importante para dar cuenta de lo que está pasando hoy en día con este tipo de políticas, con este tipo de programas, con este tipo de estrategias. Entonces eso es lo que tenemos que hacer, principalmente. Es muy importante lo que tú dices, Rolando. Muchísimas gracias. Yo no sé cómo tú no eres constituyente para estar discutiendo estos temas ahí. ¿Ah? No. Bueno. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Carolina, muchísimas gracias. Rolando, a los asistentes, a los que activaron la cámara, siempre se agradecen, como profesor, doctor Sangüesa, doctor Alfredo Triviño, allá de Osorno, a quienes preguntaron, ¿verdad? Muchísimas gracias, a quienes dieron su opinión acá en el chat. Ariane, Carolina, directora de carrera de Tecnología Médica de la Católica Valparaíso, donde yo trabajo, ¿verdad? Y nosotros hace rato, bueno, junto con Rolando, estamos dándole vuelta a esta necesidad que tenemos de generar datos, estadísticas, y que sean publicados, y que ojalá el gobierno tenga la visión de poder usar estos datos en temas de política de salud pública. Si el Estado no tiene la capacidad de poder generar los datos o los análisis estadísticos, déjenselo a la academia. Apóyennos desde el punto de vista del presupuesto, porque no puede ser que la doctora Carolina, madre de 3 niños, residente de oftalmología, en sus 15 minutos que tiene al día, está haciendo una investigación que aporta a la realidad nacional. La doctora Carolina y muchos otros médicos, tecnólogos y profesionales de la salud que tienen las competencias desde el punto de vista académico, ¿verdad?, del grado, etcétera, deberían tener tiempo y debiesen ser reconocidos y recompensados económicamente, debiese ser su trabajo, porque es tan relevante lo que producen como estar atendiendo pacientes, ¿verdad?, en un hospital. Es casi más importante. Por lo tanto, nosotros con Ariana hace rato que estamos dándole vuelta a generar un núcleo de investigación epidemiológica en oftalmología, de la mano de la Católica Valparaíso. Creo que eso es una estrategia de vinculación con el medio tremenda que podemos hacer las universidades, y creo que eso se tiene que potenciar y desarrollar a partir de todos los actores que estamos trabajando en esta área y que es tan relevante para el país. Como mensaje final, por favor, no se considere esta estrategia DART, que eso es inteligencia artificial. DART es una estrategia de inteligencia artificial, existen muchas otras en el mundo, ¿verdad?, que tienen otro tipo de resultados, y que no se haga sinónimo de la inteligencia artificial DART. Eso hay que ser súper claro y hay que decirlo, ¿ya? Particularmente yo he tenido la oportunidad de hacer algunos tipos de publicación en redes sociales, y cuando hablo de inteligencia artificial dicen, no, es súper malo. No,
tenemos una experiencia, pero existen muchísimas otras. Pero al mismo tiempo también hay muchos problemas de fondo. Ya no, creo que salgo un poco deprimido de acá, pero sí con esperanzas de que tenemos mucho trabajo por hacer y que tenemos mucho por aportar a una generación que creo que tenemos la responsabilidad de hacer todos los esfuerzos para que esto mejore. ¿Ah? Bien, muchísimas gracias, muy buenas noches, que esté muy bien. Chao, chao. Buenas Chao, noches. doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, Chao, buenas chao. noches. Chao, Buenas chao. noches. Chao, Cristian. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Claudio, gracias, que estés bien. Adiós, adiós.